Saludos, bienvenidos a tu podcast, Descansemos en sus promesas. Un espacio donde recordaremos las palabras fieles y eternas de Dios. Soy la pastora Sharon Rivera Ruiz, pastora en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en el pueblo de Atillo. Y juntos aprenderemos a descansar y a confiar en las promesas que el Señor ha hablado a nuestras vidas a través de su palabra. Esto es, descansemos en sus promesas. Y hoy quisiera que reflexionáramos sobre una pregunta que le hizo Dios a un matrimonio. A veces pensamos que las preguntas son solo de parte nuestra para Dios, pero quisiera que miráramos y reflexionáramos sobre una pregunta que Dios le hizo a un matrimonio muy conocido por todos nosotros, el matrimonio de Abraham y Sara. Y en Génesis capítulo 18, versículo 14 dice, ¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? Y para ubicarte en el contexto de este pasaje, dice la Escritura en Génesis 18 que un día Abraham y Sara, su esposa, recibieron una visita de 3 hombres. Pero resulta que esta visita era una visita especial. Transformaría la vida de esa familia y posteriormente aún la nuestra. Dice la Escritura que el Señor se le apareció a Abraham y mientras él estaba sentado a la puerta de su tienda porque hacía mucha calor, Abraham alzó sus ojos y miró que habían 3 hombres parados frente a él. Y al verlos, corrió a la puerta de su tienda para recibirlo y se postró en tierra. Abraham mostró hospitalidad inmediata a estos 3 hombres. Les invitó a descansar bajo un árbol y le preparó una gran comida. Qué bonito que él tuvo hospitalidad. La Escritura dice que muchos, sin saberlo, aún hospedaron ángeles. Y yo creo que la hospitalidad es algo que nuestro tiempo presente con tanta arrogancia, tantas dificultades, ha hecho que se pierda. Pero es importante que usted y yo seamos creyentes hospitalarios, que tratemos con amabilidad y tratemos con hospitalidad a otros. La Escritura dice que Abraham estaba sirviéndoles cuando ellos le dieron un anuncio especial. Y el anuncio fue este: de cierto, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¡Wow! ¡Qué noticia! Abraham, un hombre mayor, pero un hombre que creía en el Señor, que había dejado su tierra, su parentela, había dejado todo para servir al Señor, para seguir su camino. Y la Escritura dice que este mensaje era tremendo, era poderoso. Sin embargo, en ese capítulo 18, en el versículo 9 y 10, se nos dice que Sara, la mujer de Abraham, estaba en la tienda. Ella estaba escuchando aquella conversación que sostenía su esposo con esos 3 visitantes. Y la Escritura dice que tanto Abraham como Sara eran viejos y de edad avanzada. E incluso da un detalle especial. En el versículo 11 dice que a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¡Wow! Pero qué noticia. Noticia que ante los ojos humanos era imposible, porque ya Sara había perdido la capacidad de poder concebir. De acuerdo a lo que dice el versículo 11, no era posible que ella quedase embarazada. Y dice la Escritura que Sara se rió entre sí. Y ella dijo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Qué interesante. Sara no lo verbalizó, no lo dijo a los 4 vientos,
pero para sus adentros, para su pensar, para sí, ella se hizo esta pregunta: ¿será posible que después que he envejecido, no solo yo, sino mi esposo, tendré deleite, podré gozarme, podré tener un hijo, seré capaz de ser madre? ¿Será posible? Una pregunta que ella hizo y el Señor le escuchó. ¿Cuántas veces usted y yo también tenemos preguntas que, aunque no las exponemos a otros, las tenemos en nuestro interior? Yo quiero que tú sepas que el Señor también las escucha. Nuestro Señor todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo escucha. Y la Escritura dice que esa noticia que fue tan sorprendente para esta mujer de 89 años, hizo que ella dudara de la palabra de Dios y de su promesa. Interesantemente, el Señor le pregunta a Abraham y le dice: ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? Y entonces Sara lo negó y dijo: bueno, yo no me reí, porque dice la Escritura que tuvo miedo. Pero el Señor le dijo: no es así, sino que te has reído. El Señor la confronta y le dice: lo que estás diciendo no es verdad. Tú te reíste, porque el Señor todo lo sabe. Y le hace una pregunta. Le dice: ¿acaso habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo, existirá algo demasiado difícil? En otras palabras, Dios respondió a la incredulidad de Sara con su seguridad: nada es demasiado difícil para mí. Nada es demasiado difícil para mí. Cuando Sara dudó del Señor y se rió, estaba cuestionando su veracidad y su capacidad como Dios creador. Y qué mucho nos parecemos a Sara. A veces dudamos de que Dios cumplirá sus promesas y no creemos en el poder del Señor para hacer lo que Él dijo que haría en su palabra. Y si Dios a través de Génesis nos recuerda esto, es para que usted y yo, cuando enfrentemos la duda, podamos responder a la misma pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? Y la Biblia nos responde esta pregunta. Allá en Jeremías capítulo 32 se nos dice: ah, Señor Dios, dijo el profeta, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. El profeta reconoció el poder de Dios. Job testificó en el capítulo 42 y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. De la misma manera, no había comentario que Sara hiciera detrás de la tienda que el Señor no supiera. Cuando Dios hace una promesa, podemos estar seguros que Él tiene el poder para cumplirla, porque su palabra es fiel y es verdadera, y podemos confiar en lo que Dios dice que hará. ¿Qué le pasó a Sara? Bueno, podríamos considerar que ella estaba mirando la capacidad de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad del Señor a través de su incapacidad humana. Ya había perdido el tiempo que las mujeres podían dar a luz. Como dice ese versículo 18, ya había cesado la costumbre de las mujeres. Ella no era una mujer fértil. Y al ella no ser una mujer fértil, ella midió el poder de Dios con su deficiencia, con su incapacidad. Pero la fidelidad y la verdad de Dios son aspectos fundamentales de su carácter. Y si Dios lo dice, Él lo hace. Usted y yo no. Nosotros somos infieles. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aun si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Por eso no podemos mirar a Dios a través de nuestras debilidades ni a través de nuestros ojos. Dios es fiel y Él cumple su palabra. La Escritura dice que cuando llegó el tiempo, Dios cumplió su promesa. Y la promesa se cumplió en Isaac, el hijo de Sara y el hijo de Abraham, quien nació cuando Dios dijo.
El Señor cumplió su promesa y hizo exactamente lo que le había prometido a este matrimonio. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, y eso ocurrió en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Hermanos, Dios nos ha dado muchas pruebas de su poder, de su fidelidad y de su veracidad. Por un simple acto de su voluntad, de la nada creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios lo hizo todo con el soplo de su boca, de su aliento, le dio vida al hombre, a toda criatura creada, la colocó en un lugar específico y la protegió y aún la protege. El Dios que hizo que una anciana concibiera y diera a luz un hijo es el Dios que te invita a descansar en sus promesas. La pregunta de Dios a Sara debería animarnos a nosotros a examinar nuestro propio corazón. ¿Hay algún obstáculo de incredulidad que se interponga entre Dios y yo? Pregúntate. ¿Acaso albergo dudas que me hacen reír de las promesas del Señor? Es momento que reflexionemos sobre esto y que entendamos que si realmente creemos, cuando Dios nos pregunte, ¿hay algo difícil para mí? Respondamos nosotros, no, Dios, tú puedes hacerlo todo, tú eres el todopoderoso Dios. Les invito en este día a creer y a confiar en la palabra de Dios, a creer en el Señor y a decirle, Dios, tú puedes hacerlo todo. ¿Qué panorama de incertidumbre o de duda está arropando tu corazón? No te rías, cree, cree solamente, créele al Señor. Te invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro, para pedirte que podamos creerte, Señor, que en lugar de reírnos, no dudemos, que nos mantengamos firmes, que no claudiquemos, que confiemos que tu palabra es la verdad. No importando la prueba o la dificultad que enfrentemos, que la confianza en ti nos sostenga para poder vivir creyendo a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú que has hablado, cumples y cumplirás toda palabra. En ti no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la Escritura. Lo que tú dices, lo cumples, y nosotros creemos en ti. Te ruego que aumentes nuestra fe y que nos ayudes a confiar y a creer en tus promesas. Es en el nombre de Jesús que oramos y a quien damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana en un podcast similar a este. Recuerda, descansemos en sus promesas. Dios te bendiga.